So first of all, we need to understand that the current, right? It's time dependent. It's on all of the circuits, and that I'm using an AC voltage source that is being modulated as a cosine wave. So here it is. The term, there's a common term in all of the power sources. It's VM, which is the voltage. It's the peak voltage, and then that peak voltage is being modulated by cosine omega t. Okay, then inside the circuit, we can see that my current is defined as time dependent. So it means that it's going to be changing over time, and the same behavior we expect in the rest of the circuits. Now, let's calculate the current of my first circuit, the second circuit, and my third circuit. On the first one, we can say the current will be equal to the peak voltage over the resistance value multiplied by cosine omega t. First of all, we can see that initially my voltage source was also modulated by cosine omega t, and the current it's also being modulated by cosine omega t. Then we can identify that there's no phase change between voltage and current due that both of them are being multiplied by cosine omega t. If we go to the graph, right, we can see that even though there's a peak amplitude difference, right, the phase remains the same for the circuit. So for a resistor connected to a power source, an AC power source, we expect that the voltage and current have the same phase shift. So, sorry, or there's no phase shift between the voltage source and the current source. And we can just identify from my first image. Then, on the second circuit, instead of using a resistor, we are going to use a capacitor. Here it is, right? So, the current on this circuit, it's equal to negative W multiplied by the constant value of the capacitor, and then multiply by the voltage, the peak voltage of my power supply. But then you can see that the current it's being modulated or multiplied by sine omega t. First of all, we are going negative sine omega t. Then we can identify, okay, initially you were using a cosine wave to describe the behavior of your power source. But then after your calculations to determine the current, you see that the current now is being modulated by sine omega t. Then the first thing that you will inspect is, okay, there's a phase shift between the voltage and the sine, right? In this example, it's negative sine wave. So we expect that the current leads voltage by 90 degrees. Why 90 degrees? Cosine is being transformed to sine. Leads, there's a negative form here, negative term. On the next example, instead of using a capacitor, we are going to use an inductor. So here it is, an inductor. We need to determine the current again. So the current for this circuit, it's equal to the peak voltage over omega L, and then multiply it by sine omega t. So initially, my power source was being multiplied by a cosine omega t, right? Then, after my calculations to determine the current of my circuit, I get that my current is being modulated to a sine. So, by inspection, I can see cosine voltage, sine current. Then there's a phase shift of 90 degrees. But in this example, it's not being negative anymore. So
the current lags voltage by 90 degrees. This is a way to determine the current of my circuit, and as you expected, all of them are time dependent. Okay. Now, here we go. Same circuits. Voltage, AC voltage source, resistor, AC voltage source, capacitor, and AC voltage source and inductor. Initially, we did the same calculations. Voltage source resistor, voltage source capacitor, and voltage source inductor. Then, we need to determine the current in each of the branches of my circuit. So I need to calculate the current across the resistor, the current across the capacitor, and the current across the inductor. So that's exactly what we did before. We calculate the current in each of my terms. But now we are going to slightly change something. And it is, initially, we were using a power source that was being modulated by a cosine wave, right? But now, instead of using a cosine wave, we are going to define my power source in the complex domain. So I'm going to define my power source in the complex domain. So here it's peak voltage, PM, BM, BM. But now, instead of multiplying the peak voltage against a cosine, I'm going to multiply the peak voltage again, e to the j omega t. So here is in all of them. So if we go back to the first slides, we know that if I see a complex number, or if I see the polar representation of a number like this, it is, okay, M stands for the peak voltage, and theta, it's an angle. So it can define a sine wave or a cosine wave with an angle defined by theta. Then this representation is exactly the same as if I'm using M, which is the same M, the peak voltage. But then instead of using the angle, I'm gonna multiply by e to the j angle. So these two are exactly the same, and both of them describe a wave with an m amplitude and an angle of theta, right? Then I can also go to this representation. So m e to the j theta, it's equal to cosine of the angle and j sine of the angle multiplied by m, in a way that if I calculate the value of cosine of the angle m and m sine of the angle, I get a plus jb. So this is the complex representation that can also be used to describe a wave with a phase. So in this complex notation, how do you know that it represents a wave? We already understood that I can get the magnitude of this vector, a squared plus b squared square root, and it will be equal to m. And I can also get the phase between these values, which is b over a inverse tangent theta, right? So b over a inverse tangent, it's the angle. So I can go from the polar representation to a complex representation, and then that complex representation can be changed to the Euler representation, and then back again to a complex notation, in which this complex notation I can just go back to the polar representation. So you have to be, you have to get used to work in any of these ways, and all of them are going to represent a wave with a phase. You can use this notation, and this notation stands for a wave with a phase. I only need to transform it to the polar representation, but the polar representation can also be used like an m times e to the j theta. It's exactly the same. Or m e to the j theta can also be used as m cosine of an angle plus j m sine of an angle, in which if I calculate this value and this value, I can get again a polar representation in which, sorry,
a rectangular representation of a complex number in which A it's equal to m cosine of the angle and B it's equal to m sine of the angle. You have to get used to this thing and feel comfortable working with them and changing between them without actually thinking too much. It's just a way to represent a wave. So on these new slides, I'm going to do the same calculations to determine the current of my circuit, but instead of using this representation for the power source, I'm going to change it to the complex domain. So what I mean with complex domain, we are using the term J in my calculations. Bueno, dudas hasta ahorita. Pregunten. ¿Alguien? Yo sé que es tarde, no me dejen hablando solo, aunque si ya lo entienden, nada más díganme, si entendemos, profe, y adelanto, ¿no? ¿Alguien tiene dudas? Lo puedo explicar en español también si quieren, ¿eh? Sí, por favor. ¿Eh? ¿Lo explico en español? ¿Alguien dijo algo? Sí. Pues, bueno, vean. Sí, fue alguien más, no. Bueno, lo voy a explicar en español rápido. Vean. La idea de estos circuitos, y estos circuitos son los mismos, vean. Corriente, resistencia, corriente, capacitor, corriente, inductor. Fuente de voltaje. Corriente, resistencia, corriente, capacitor, corriente, inductor. Fuente de voltaje. La diferencia es que aquí, la fuente de voltaje yo la estoy modelando matemáticamente como el voltaje pico por un coseno. Y en este de acá la estoy modelando como el voltaje pico por E a la J omega T. Bueno, de acá se resuelve el circuito y la corriente en el tiempo vale el voltaje pico entre R por el coseno. La corriente en el tiempo para el capacitor vale menos omega CVM seno de omega T. Y la corriente en el tiempo para el inductor vale Bm omega L seno de omega T. No voy a ir a describir dónde viene esta ecuación, ¿sí? Vamos a empezar a partir de esta ecuación. De aquí dices tú, mira, este es un coseno y un coseno. Entonces, no hay diferencia de fase entre las dos, veas. Aquí está la onda roja de voltaje y la onda azul de corriente. Están en la misma fase. La de aquí abajo, de entrada hay un cambio. Este es coseno. Y posteriormente se vuelve ¿quién? Seno. Por la naturaleza del coseno y seno, tú sabes que hay 90 grados de diferencia. Olvidémonos de que está en adelanto o retraso. Sabemos que hay 90 grados de diferencia. En la de abajo, en esta, ¿sí? En esta tienes el mismo comportamiento. Tienes la corriente, ahora es BVM de voltaje pico sobre omega L, multiplicado por seno de omega T. Pero inicialmente tenías un coseno y ahora tienes un seno. Por la naturaleza propia, sabes que hay 90 grados. Aquí es en atraso, en adelanto por el signo negativo, y aquí sería en atraso. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La idea ahora es hacer esto mismo, pero ahora en el dominio complejo. ¿A qué me refiero en el dominio complejo? Ve, en lugar de tener Bm coseno de omega t, voy a tener Bm e a la j omega t para todos ellos. Bueno, si me voy acá, para mí, este es m o Vm e a la j el ángulo. Esta representación es la misma que tener magnitud ángulo. Si yo tengo magnitud ángulo, yo entiendo que es una forma de onda, senoidal o cosenoidal, multiplicada por m y con una fase que vale ángulo. Y estas dos representan lo mismo. ¿Dónde? Esta que está aquí, yo la puedo descomponer y la puedo descomponer en la forma de Euler. Es m coseno del ángulo más jm seno del ángulo. De manera que m coseno del ángulo es igual al término A y m seno del ángulo es igual al término B. Y dices tú, bueno, ahora aquí ya tengo un número complejo con una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué tiene que ver esto con una onda? Si saco el cuadrado de este más el cuadrado de esta raíz cuadrada, me da m. Si saco la tangente inversa de b entre a, me da el ángulo. Entonces yo puedo usar cualquiera de estas, esta y esta son la misma, o puedo representarlo en esta, o puedo representarlo en esta, y a lo último de esta, puedo regresar a esta. De manera que ustedes tienen que estar familiarizados en poder usar cualquiera de estas representaciones matemáticamente para representar una forma de onda. Yo les puedo decir, ¿sabes qué? Esto es una forma de onda. Y si tu híjole, ¿de dónde salió que esto es una forma de onda? Bueno, sacas el cuadrado de este más el cuadrado de esta raíz cuadrada, te da m.
tangente inversa de entre CS te da el ángulo. Ya tienes una senoidal o cosenoidal, como tú quieras, tú pones la referencia, y el ángulo. Recuerden, el ángulo siempre es en comparación con una referencia, por lo cual, si dibujan senoidal o cosenoidal no importa, porque al final de cuentas van a hacer un desplazamiento en ángulo con respecto a su referencia, que puede ser senoidal o cosenoidal. Y esta es la siguiente parte, ¿no? Calcular de aquí los términos de corriente que me representen mi circuito. Ahora, dudas, para no continuar con esto, dudas. Pregunten si hay que explicarlo otra vez, se vuelve a explicar. O hacemos problemas, hacemos un problema paso a paso con MATLAB. Recuerden, yo no los voy a poner a hacer nada a mano, todo va a ser con MATLAB. Va. Bueno, déjame poner la base de la teoría y hacemos un ejemplo que viene aquí. Y aquí ya vienen ejemplos, paso a paso. Fíjate. Vamos a empezar aquí. Estamos aquí, ¿no? Ya vieron que la única diferencia es el VM y el VS. ¿Quieren que lo explique en español o que lo explique en inglés? Entonces, lo que ustedes me digan. Yo no tengo ningún problema. Profe, español. Bueno, Señor profe. mitad y mitad si quieren, ¿no? Una parte en español y una parte en inglés. Primero empiezo en español para que lo entiendan y luego para los otros lo repito en inglés. Para que sea al revés, ¿no? Hace rato fue primero inglés, luego español. Profe, dime. Disculpe, ¿cuál era VM y cuál era VS? Mira, fíjate. VS te define el comportamiento de un coseno por VM. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿quién es VM? Mira. VM es el voltaje pico de tu forma de onda. Aquí está, mira. VM es el voltaje pico. De manera que si yo esto lo multiplico por 5, bueno. Aquí lo multipliqué por 1 y me da 1. Aquí lo multipliqué por 0.5 y me da 0.5. O sea, VM, ¿qué es lo que hace? Te hace más grande o más pequeña la amplitud de la forma de onda. Y VS se define como el conjunto de VM, que es el pico, por el coseno. El coseno es el que te da las inflexiones arriba y abajo de la forma de onda, ¿no? ¿Más o menos o no? Entonces, VS sí es, es la corriente en fase o no? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿VS es qué? Perdón, no te escuché. ¿VS es qué dijiste? ¿La corriente en fase? No. VS es el voltaje. VM coseno de omega T. VS ok, ya entendí, gracias. La corriente te queda como resultado VM coseno de omega T entre R. Tú te das cuenta, el voltaje es un coseno y la corriente es un coseno, están en fase. Acá en esta, el voltaje es un coseno y la corriente es un seno, pues hay una fase. Y aquí es coseno y seno, también hay una fase. Dependiendo del signo, puede ser en atraso o en adelanto. Pero no se mortifiquen tanto por el atraso o en adelanto. Primero nada más entendamos que hay una fase de 90 grados, absoluta. Después definimos si es en adelanto o en atraso. Pero son 90 porque aquí hay un coseno y aquí hay un seno. Aquí hay un coseno y aquí hay un seno. Por eso son 90. Eso es por el comportamiento de cada dispositivo. ¿Sí, así de es. cada dispositivo, sí. Porque, por ejemplo, yo entiendo, profe, por ejemplo, si el condensador, como almacena la energía, el voltaje va a seguir constante, pero la energía se retrasa, ¿no? Por eso está la señal negativa. Ajá. Ajá, así es. Y la inductancia ahí sí no sé por qué, porque, por ejemplo, aquí la corriente ahí se adelantó, ¿no? Bueno, mira, no, en el condensador, ¿sí? Es en adelanto. Y en la inductancia, exactamente. Ok, pero es que como veo que está en negativo, no entendí ahí la parte de la IT y vendría siendo, ajá. La parte del negativo, ahorita no entiendes si es en adelanto o en atraso, para que no te confundas. Trata de entender nada más que es coseno y seno son 90 grados absolutos. Ya vamos a ver a detalle con cálculo qué significa el positivo o el negativo. No, ok, para que no te confundas. Pero fíjate, en la corriente ocurre algo, en la inductancia ocurre algo diferente. Imagínense todos aquí. Esto es que pongo un switch aquí, ¿sí? Un switch. Lo tengo abierto. Lo cierro. En el instante de cerrar el switch, circula corriente a través del inductor. ¿Están de acuerdo?
al cerrar el switch. Bueno, ¿qué ocurre en un inductor cuando empieza a circular corriente en él? ¿Qué ocurre con el inductor? Un campo electromagnético. Se genera un campo, ¿no? Se generan Sí. líneas de campo alrededor de él. Ahora, en el instante en que yo abro el switch, ¿qué va a pasar con el inductor? Y con ese campo. El campo empieza a reducir. Se dispersa. Fíjate, el campo se empieza a reducir. Pero se Bueno, empieza sí. a reducir en qué forma y debido a quién. Hay un mecanismo ahí que es, ese campo es energía. Bueno, el inductor se opone a los cambios de la corriente y trata de mantener la corriente igual a como estaba inicialmente. ¿Qué quiere decir? Cuando yo cierro el circuito, circula una corriente. ¿Sí? En el momento en que lo abro, ya no hay corriente circulando, pero hay energía en forma de un campo alrededor del inductor. En ese instante, al abrirlo, esa energía me permite a mí que la corriente siga circulando en el mismo sentido. La corriente, el voltaje va a cambiar, pero la corriente en el mismo sentido. Y lo va a mantener así hasta que tenga energía suficiente que le permita en el campo, que le permita mantener la corriente en el mismo sentido. Por eso está en atraso. ¿Por qué está en atraso? Porque aun cuando abras el circuito y hay un cambio de corriente, la inductancia dice no, yo quiero que la corriente tenga el mismo sentido. Y utiliza la energía en el campo para mantener una corriente en el mismo sentido. Sin embargo, llega un instante que esa energía se evapora, no se evapora, se consume, ¿sí? En función de la corriente que circula y ya llega a cero. Pero ese es el chiste. El inductor se opone a los cambios en corriente, de manera que él va a dejar que la corriente siga igual, aun cuando exista un cambio en la corriente de entrada. Por eso está en atraso. Porque tú haces un cambio y el inductor dice, no, yo no quiero hacerte caso a ese cambio. Yo voy a mantener mi corriente igual. Entonces, está retrasando la corriente. Ya no se sigue puntualmente como en una resistencia y en una fuente. Mira, aquí van en fase. Esa es la diferencia. ¿Alguien? Pregunten, todo esto son cosas que se van a dar cuenta cuando vayan a trabajar, que las capacitancias y las inductancias están en todos lados. O sea, esa parte de ahí de tener que entender Oye, un tengo poco una los duda. comportamientos. Dime, adelante. Bueno, ahorita que mencionas el trabajo, sí, antes de un controlador de un motor viene el inductor y esa era mi pregunta porque, bueno, las diferencias de las corrientes, esa era mi duda de qué funciona ese el inductor. El inductor puede ser muchas cosas. Mira, puede ser compensar, ¿sí? Contra elementos reactivos en el sistema. Haz de cuenta que eso tenemos que meter más análisis de circuitos, pero existe un desplazamiento angular entre el voltaje y la corriente, ¿no? Hay algo que se llama también, ¿cómo se llama esto? Se me olvida el nombre, se llama factor de potencia. El factor de potencia te mide el desplazamiento angular o qué tanto está entre el voltaje y la corriente. La idea es que esté lo más cercano a 1. ¿Por qué? Porque en los inductores, ¿sí? Hay una pérdida de potencia que se asocia a una potencia reactiva. Y la potencia reactiva no te hace un trabajo. Se pierde por el efecto del inductor, mas no te genera un trabajo físico. Entonces, muchas veces lo que haces es tener que compensar ante eso. O sea, no estoy diciendo que el inductor que tengas ahí tenga que ocupar, precisamente sea para compensar. Habría que ver exactamente cómo está en el circuito, pero la manera más trivial de verlo es eso, ¿no? Te produce potencia reactiva y esa potencia reactiva de alguna manera la tienes que compensar y la potencia reactiva no te genera trabajo. La potencia reactiva está ahí, pero no te genera trabajo. Al contrario, la quieres reducir porque tú quieres aprovechar tu energía realmente, ¿no? Eso ya tiene que ver con, digo, para que lo vean y para que lo vean, porque
Vamos a ver en Wikipedia, porque ahí es donde todo el mundo encuentra todo. Y si, por ejemplo, profe, se quisiera usar un inductor así como si fuera un tipo como regulador, o sea, que mantuviera, como usted dice, la corriente, o sea, siempre para evitar un cortocircuito o algo por el estilo, una sobrecarga, Ah, sí ¿se se puede puede. o...? Sí se puede. o- Mira. Puede ser filtros LC. Eso se llama filtrado. Puede ser un filtro LC, puede ser un filtro RC o puede ser una combinación de ellos. O sea, se pueden hacer muchas cosas con los inductores. Incluso ustedes llevaron control de motores eléctricos, circuitos. Déjame ver aquí un... Ah, no, es que son circuitos eléctricos. Quiero ver un circuito electrónico. O bueno, otra cosa, inversores. Vamos a ver aquí, a ver si encuentro uno. Mira este. ¿Sí? Tienes una fuente, tienes un filtro LC y tienes una carga. De manera que el filtro LC te permite que variaciones muy rápidas que puede haber aquí en la entrada se te vayan a tierra a través del capacitor y aquí en tu salida tengas una señal muy bonita. ¿Sí vieron el cuate pasado cosas de estas, ¿no? Inversores, circuitos LC, modulación PWM, en control de motores, ¿no? ¿O hasta dónde llegaron? Sí, sí, profe, un poco de eso, creo. Es sí, es que es muy complicado, o sea, no da el tiempo como para verlo muchos ejemplos, ¿no? Pero la idea es esa, la idea es ocupar inductores y capacitores y resistores de manera que puedes generar filtros, puedas generar desplazamientos de fase, cambios, etcétera, ¿no? Eso es lo principal. Y yo lo que les voy a enseñar es para que entiendan conceptualmente qué está haciendo el elemento R, el L y el C. Ya después, cómo se combinen, eso nos puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Principalmente a filtrado, para filtrado de señales. Pregunten algo más, si tienen alguna otra cosa, duda, podemos ver, ¿no? ¿Alguien? Pero aquí va a ser más lab. Mientras... No, pero no va a haber ningún problema porque yo te voy a poner 3 ejemplos y en esos 3 ejemplos te voy a decir cómo hacerlos. Ya después te voy a poner un ejemplo más complejo. Mira, mira, ya un circuito RLC, pero el procedimiento es el mismo y viene explicado aquí paso a paso. Nada más es de que lo sigas y entiendas que con fuentes de corriente no vamos a ver únicamente fuentes de voltaje. Y en base a eso lo entiendas. Pero esto que está así como te digo, pasar la maldad. Así, pasar la maldad, pero lo interesante, te digo, lo interesante es que pregunte lo que están haciendo ustedes ahorita de lo que hicieron en la última clase, para que si a lo mejor no entendiste más lab, ¿sí? Pero a lo último, eres capaz de decirme, no, mire, profe, aquí hay un desplazamiento angular entre estas dos señales. Bueno, vamos a ver cómo saca ese desplazamiento angular. Lo podemos hacer haciendo uso de esta fórmula. El ángulo es igual a W delta T con un osciloscopio. O si no, lo puedo hacer uso con una transformada de Fourier. Ya eso es lo principal que tienes que saber de la materia. Que a lo mejor no lo sabes hacer a mano, pues no importa, vas a tener un equipo que lo haga. Que a lo mejor no te da tiempo de ¿cómo se llama? De hacer el algoritmo que te resuelva la fase y la magnitud de algo. No importa. Si eres capaz de entender
a lo último, la forma de onda o los espectros, identificar problemas de ahí. Recuerda que también cuando vayas a trabajar, te van a comprar un equipo que haga esto. O sea, a donde yo voy a llegar, a lo último es que sean capaces de entender lo que te entrega este equipo. Este equipo que está aquí mide corrientes, pinzas, voltajes, y te indica fases y ángulos, voltajes picos, y te determina espectros de Fourier. Entonces, yo, sin enseñarte este equipo y sin enseñarte cómo se conectar, no tiene chiste. ¿Cómo se conecta? Él va a ser por default y te va a dar aquí en la pantalla. A ver, deja ver si busco otra mejor. Me va a poner el cable entre las pinzas, ¿no, profe? Así es, vas a poner el cable entre las pinzas y vas a conectar aquí arriba las terminales a los voltajes, y él automáticamente, mira, ¿qué te va a dar? Te va a dar el voltaje en cada línea, la corriente en cada línea, la ideal, la 0, 120 y 240, y aparte te va a indicar, mira, ¿sabes qué? Hay un desplazamiento de 8 grados en la roja, en la negra, hay un desplazamiento de casi 0 grados en la esta, hay un desplazamiento de 136 en esta. ¿Sí lo ves? Entonces, tú aquí automáticamente sabes, mira, la primera tiene 8 grados. Ah, aquí está, no está en 0. La siguiente no está en 240, está en menos 240, está bien. Y la siguiente no está en 120, está en 136. Y lo vas a entender, decir, bueno, ¿esto qué es? Pues esto a final de cuentas son vectores, pero ¿qué son los vectores? Que me representan una forma de onda senoidal. Y una forma de onda senoidal que tiene un desplazamiento de 8, 136 y 240. Esto no debería de ser. Y luego te vas a ir a este. A ver, déjame ver el otro. Te vas a ir a este. Yo tengo este equipo en bueno, yo no es mío, pero está ahí en la escuela. Déjame ver. Este está en la escuela, este aparato. El 430, tenemos el 437. Bueno, mira, Como pero no visto. tiene. De hecho, lo que no tiene es pila, la voy a pedir, que se le descompuso el cargador. Mira, en esta imagen. Fíjate que tienes aquí. Formas de onda, ¿no? Voltajes picos son senoidales. Ahora, hay un desplazamiento entre ellos. Tú lo puedes calcular como en el osciloscopio, pero si no, lo haces de la otra forma. Le pones al aparato, ¿sabes qué? Mira, a mí no me interesa esto, ponme mejor esta. Y esta sí la entiendes. Y vas a entender qué es la fase, y vas a entender qué es el voltaje pico, por qué uno es 116, uno 108 y uno 108.5. ¿Por qué cambiaron? Bueno, quiere decir que la senoidal está multiplicando por este término. Y aquí está, bueno, la frecuencia aquí es 50 Hz. Y vas a entender esto. Y luego, la otra es que te voy a enseñar. A ver. Es que no estaba preparado para esto, discúlpenme. A ver. Mira, este otro, ¿no? Y te voy a enseñar esto. Vas a aprender a hacer esto. Que el aparato te lo va a dar y te va a decir, mira, tienes un voltaje de corriente alterna de 246.4. Tienes esto lo voy a decir, pero no lo tienen por qué entender ahorita. Tiene una distorsión armónica total de 2.8%. Entonces, y tienes un armónico en la primera, en la segunda no hay nada, en el tercero no hay nada, en el cuarto no hay nada, en el quinto sí hay, en el sexto no hay, en el 7 no hay. Bueno, estos tienen una proporción y todo eso lo vas a aprender a hacer. Para mí no es necesario si después no lo puedes repetir lo que yo te diga en MATLAB, pero si te doy una imagen como esta, ¿sí? O te doy la representación de voltaje y corriente como, fíjate, aquí es voltaje y corriente como esta, o te doy para atrás, o te doy esta, o te doy esta, para ti no va a haber ningún problema porque vas a saber interpretar qué pasa.
¿Sí me explico? Entonces, si no, aquí no ocupas MATLAB. Para nada. ¿Sí? El aparato lo hace por ti. Lo que ocupas es entender lo que el aparato te está diciendo. Y eso para mí va a ser lo principal de la materia. Que a lo último, ok, profe, ¿sabe qué? El MATLAB no me dio, no me cuadró, pero sí entendí que la corriente se puede atrasar o adelantar dependiendo de las cargas inductivas, resistivas o capacitivas que yo tenga. Entendí que los voltajes pueden cambiar, no necesariamente tienen que ser los mismos, las fases pueden cambiar y todo eso lleva efectos, pero lo vas a entender directamente de aquí. ¿Sí me entienden? O sea, esa es la idea. Pero necesito que sigan. De hecho, no les voy a mentir. Ustedes son el equipo que más participa. O sea, yo creo que conforme vayamos avanzando son los que más van a entender desde el punto de vista de lo básico. Porque preguntan un montón y eso está bien, lo que yo quiero. Y ya después, si hay chance, pues vemos el equipo este. Primero que me compren el cargador. Yo creo que vale como 6,000 pesos. Y ya si me lo compran, pues ya podemos hacer las mediciones ahí en el laboratorio. Si lo compran, yo lo voy a pedir, pero ahorita como lo de la pandemia y que están arreglando los laboratorios, yo creo que sí lo compran. Pero bueno, más o menos ven, o sea, a dónde quiero, yo digo por lo que dijo Dávila, ¿no? Que luego se le dificulta. No importa que no lo puedas repetir, pero si yo te doy esta forma, esta imagen, y tú le entiendes, ya estamos del otro lado. ¿Entendiste? Si yo te doy una imagen que tenga que ver como esta, tú, bueno, esto está raro, ¿no? ¿Qué es? Lo analizo con y lo entiendes, ya estás del otro lado. Porque no necesariamente cuando trabajes en ingeniería vas a hacer las cosas, las mediciones tú desde cero, como te la estoy pidiendo aquí. Allá tienes que interpretar los equipos. Y sí sería una desgracia que no sepan interpretar. O sea, interpretar tienen que saber, aun cuando no lo sepan hacer a mano o un cálculo o en MATLAB o en lo que quieran. Pregunta si tienen dudas, ¿eh? ¿Alguien quiere aclarar algo o ver algo más? ¿No? Bueno, seguimos. No, Miren. pues probablemente no, para no adelantarnos tanto, profe. Bueno. No, pero bueno, ya te lo comenté, ¿no? Fíjate ahora. En esta. Aquí viene lo interesante. Es la corriente para este circuito es BR entre R. La corriente para el capacitor es J omega C multiplicado por BC de T. Esto bueno. Y la corriente en el inductor es B, voltaje del inductor sobre J omega L. Pues, ¿qué es esto y qué es esto? Bueno, fíjate, de aquí tú dices, por ley de Ohm, voltaje entre resistencia, voltaje entre corriente y resistencia, ¿estás de acuerdo? Voltaje entre corriente y resistencia. Despejo R. R viene para acá multiplicando y la corriente pasa dividiendo. R es igual a voltaje entre corriente. Ya lo tengo. Después, en esta vamos a dividir voltaje entre corriente. Voltaje entre corriente es igual a 1 sobre J omega C, arreglando estas dos. Y para esto vamos a dividir voltaje entre corriente y es J omega L. Voltaje entre corriente me da impedancia. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia del capacitor o la oposición al flujo de una corriente de un condensador es 1 sobre J omega C. Para el inductor es J omega L. Y para el resistor es únicamente R. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Vamos para acá. Yo tengo un circuito básico, voltaje y carga. Bueno, circula corriente. La corriente es igual a voltaje entre R, que en este caso es Z. Voltaje entre la impedancia. De aquí yo digo, Z puede ser resistiva, puede ser capacitor, que es 1 sobre J omega C, y Z puede ser J omega L, cualquiera de las tres o combinaciones de ellos. Lo que me interesa a mí es que entiendan bien esta parte. No vamos a ir a la demostración matemática, simple y sencillamente que entiendan. Z es R para el resistor, Z es 1 sobre J omega C para el capacitor, y Z es J omega L para el inductor.
J, ¿qué es? Es que estoy trabajando en un plano complejo. J, un plano complejo. W, ¿quién es? Es la frecuencia angular. Y de ahí vamos a lo siguiente. Es una gráfica de impedancia contra frecuencia angular. Recuerden, el condensador no tiene resistencia, el condensador tiene una impedancia. El inductor no tiene resistencia, el inductor tiene una impedancia. Una impedancia que varía con omega en este inverso y en este directo. Entonces, de aquí yo digo, mira, el resistor, no importa si tú cambias omega, su impedancia siempre es la misma. Ah, pues correcto, ¿no? Porque la impedancia del resistor es Z es igual a R. Para el condensador es 1 sobre J omega C. Entonces, si omega se hace muy grande, como es el inverso, Z se hace pequeño. Aquí está, mira, conforme omega se hace grande, Z va decayendo. ¿Y qué pasa con el inductor? El inductor es J omega L. ¿Qué significa J omega L? Bueno, J omega L significa que si W se hace grande, J omega L se vuelve más grande, entonces ZL cambia. Y aquí está, ZL cambia. Entonces, estas son las formas que yo tengo aquí. Ahora, lo siguiente e interesante es, mira, yo voy a describir este comportamiento con esta fórmula. ZL es J omega L y ZC es 1 sobre J omega C. Y yo sé que a lo mejor ya se quieren ir, pero denme chance, ¿no? Para acabar esto. Es ZL es J omega L y ZC impedancia es 1 sobre J omega C. Vean, especifiquemos bajas frecuencias. Una baja frecuencia se puede considerar que es corriente directa. Bueno, para baja frecuencia corriente directa, W tiende a 0 porque es baja. J es 0 por L te da 0. La impedancia del inductor es 0. En el capacitor, 1 sobre J omega C te da 1 entre 0, te da infinito. Bueno, ¿qué quiere decir? Que para baja frecuencia, la impedancia en el inductor es 0 y la impedancia en el capacitor es infinita. ¿Qué implicación tiene esto en eléctrica? Cuando la impedancia vale 0, recuerden, si la impedancia vale 0, lo considero un cortocircuito. Y cuando la impedancia vale infinito, lo considero un circuito abierto. Es decir, impedancia 0, un cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que no tengo oposición al flujo de corriente. Impedancia muy grande o infinita, ¿qué quiere decir? Que no circula corriente, es un circuito abierto. Ahora, si cambio y en lugar de manejar bajas frecuencias y ahora hago altas frecuencias, en alta frecuencia ZL se vuelve muy grande. ZL se vuelve muy grande, tiende a infinito. Y en alta frecuencia, 1 sobre infinito se vuelve ¿quién? 0. ZC se vuelve muy 0. De aquí que en bajas frecuencias o corriente directa, el inductor se comporta como un cortocircuito, la impedancia del inductor, y el condensador se comporta como un circuito abierto. Mientras que para alta frecuencia, ese inductor ahora se comporta como un circuito abierto y el condensador se comporta como un cortocircuito. El comportamiento es al revés, miren. Baja frecuencia, inductor es un corto. Alta frecuencia, el condensador es un corto. Baja frecuencia, el condensador es un circuito abierto. Y baja frecuencia, y en alta frecuencia, el condensador, el inductor ahora se comporta como un circuito abierto. O sea, eso es lo primero que debo de entender yo. Es un corto y no. Y de ahí viene el principio más básico de que hay varias cosas de por medio, pero les explico de una vez. En un motor, ¿qué pasa cuando arranco un motor? ¿Qué esperan cuando arrancan un motor? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es la corriente? Picos de corriente, ¿no? ¿Cómo es? Es un pico, ¿no? Muy Sí. grande. Después se rompe la inercia y ocurren ciertos factores, ¿no? Pero al Ajá. arranque es un pico muy grande. ¿Por qué el pico es muy grande al arranque? Para El vencer motor. la ¿Por qué? oposición de giro del motor. Eso es correcto, sí, pero ¿por qué? Pero ¿por qué es muy grande al inicio? Que Para cargar todo el embobinado. ahí tiene que ver con eso.
una parte. Fíjate, si yo te pido modelar un motor, ¿cómo lo dibujarías un motor? ¿Qué tiene el motor? Más que nada, ¿por qué está compuesto? No mecánicamente, eléctricamente. ¿Cómo se compone un motor eléctricamente? Independientemente de... Son bobinas, ¿no? Son inductancias, son bobinas, ¿sí? Entonces, en el momento del arranque, ¿sí? El arranque, ¿cómo se comporta? En el momento del arranque, se comporta como un cortocircuito o una impedancia muy pequeñita. Aquí está, una impedancia muy pequeñita. Y en ese instante, ¿qué pasa? Cuando la impedancia es muy pequeñita, la corriente se vuelve muy grande. Es casi un corte, se vuelve muy grande. Entonces, al momento del arranque, siempre vas a tener un corrientón por ese efecto. Después ocurren otras cosas que ya tienen que ver con el comportamiento del motor. Pero inicialmente, en ese punto de arranque, yo lo puedo definir así. Yo tengo que generar un par y tengo que generar una corriente para que venza el par y poderlo rotar, ¿no? Ya después ya venzo ciertas cosas. Pero el detalle es que al arranque, la corriente es muy grande, siempre en elementos inductivos. Y es por el efecto que al arranque, a una frecuencia muy baja, todavía no gira, frecuencia muy baja, el inductor se comporta como un cortocircuito. Y es el corrientón ese que tienes que vencer. ¿Qué pasa en un condensador al arranque? Si tienes un capacitor y en ese instante el capacitor le pones un capacitor con un resistor. Un capacitor con un resistor se empieza a cargar uno conforme el voltaje en el otro disminuye. No lo puedo decir solo porque el capacitor solo también el arranque es un corto. Te genera un corrientón cuando lo pones directamente, ¿no? Bueno, más o menos. La parte del inductor la entendieron, ¿no? ¿Y cómo se relaciona con eso? Bueno, y el inductor también tiene una ventaja que te va a generar un desplazamiento angular de 90 grados. Y ese desplazamiento angular de 90 grados, ¿qué es este? Aquí está. ¿Dónde está? A ver. Mira. Este desplazamiento angular de 90 grados te ayuda también al momento del arranque, ¿no? Porque si estuvieran en fase, todavía la corriente fuera más grande. Y eso es lo que de alguna manera les explican en lo básico de motores, ¿no? Cómo arrancarlos, que puede ser la tensión reducida, lo que tú quieras, pero el principio básico es ese. Tengo que romper yo los efectos al arranque de ese inductor, porque predominantemente el motor se modela como un inductor, o múltiples inductores, ya depende de cada quien. ¿Dudas? No cambien, sigan preguntando un montón en la clase. O sea, aunque no llegue al punto, no me importa. Que nos distragamos un poco, no importa, pero el chiste es que se les va, me van escuchando a lo mejor, pero se les va quedando, y a lo último yo estoy seguro que sí van a entender todo bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo, profe, Dime. ahorita comentó sobre las altas y bajas frecuencias. Ajá. Por ejemplo, al principio decía que las bajas frecuencias y hacía el inductor como si fuera un corto. Así es. En ese caso, ¿hasta a partir de qué punto se puede considerar como baja frecuencia? Porque quiero pensar que, por ejemplo, el motor va a trabajar con 60 hercios, no sé. 120. Ajá. 120, ok. A partir de ahí pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Okay. Fíjate, alta y baja frecuencia no está definido en un intervalo. Puede cambiar dependiendo. Por decir, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Para transmisión de datos, baja frecuencia es, bueno, para el ancho de banda del internet, del Wi-Fi de tu computadora, ¿no? Una baja frecuencia, digamos que son 1.2 GHz. Y una frecuencia media son 2.4. Pero eso no tendría nada que ver comparado con un motor. O sea, realmente no hay alto y bajo como que siempre sea así. Depende de la aplicación. Tú debes definir tus valores de comportamiento, cuál es alto y cuál es bajo. No hay un número mágico, para que me entiendas. Depende de lo que vayas a hacer. No, ya está, profe. Bueno, si no hay más dudas, los veo en la siguiente clase. Y nada más recuérdenme que nos quedamos aquí para explicar este circuito RLC. Que estén bien. Hasta luego. No, profe.